de Asuntos Internacionales y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, socio director de Romero Hicks y Galindo Abogados, consejero de empresas, consultor financiero y en política pública, presidente de la Fundación Colosio de Guanajuato y comentarista de Radio Fórmula y Grupo Imagen. Pues tiene la amabilidad de haberse reunido con nosotros para presentarnos el tema de Estado de Derecho y crecimiento económico. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, pues al contrario, el agradecido soy yo. Siempre es un gusto regresar al alma mater, de donde fui profesor, fui funcionario, fui director de planeación de la universidad, y me da mucho gusto que Luisa me haya invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema bastante controversial, que es determinar si existe alguna relación entre el Estado de Derecho y el crecimiento de la economía. Independientemente de que en algunas variables de las que vamos a discutir el día de hoy existe cierta correlación, pues todo el mundo sabemos que la correlación no necesariamente es causación, y entonces brincamos al mundo de la correlación, al mundo teleológico, y voy a empezar por la conclusión. Hace muchos años, un expresidente de México, Ernesto Zedillo, que es egresado de Yale, le preguntaron que él qué recomendaba para que se generara riqueza y pudiera crecer la economía. Y dijo tres cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Y como todos sabemos, en las teorías del crecimiento económico, pues no necesariamente existe una causación directa, pero lo que yo les voy a platicar en los próximos minutos es que sí existen bastantes elementos para saber que en un ejemplo de reducción al absurdo, en un lugar donde no existiera el Estado de Derecho, y ahorita hablamos más sobre qué quiere decir ese Estado de Derecho, pues lo que veríamos es que no habría inversión, no habría generación de riqueza, no habría manera de dirimir controversias, no habría manera de exigir el cumplimiento de los contratos, no habría manera de respetar los derechos humanos, y en consecuencia, sin inversión, pues no habría generación de riqueza y en consecuencia crecimiento económico. Entonces, lo primero que sí podemos decir y saber es que sin Estado de Derecho es prácticamente imposible pensar en el crecimiento económico. ¿Arrancamos, Luisa? Sí, muchas gracias, José Luis, por aceptar la invitación, y pues, ¿qué puedo decir yo de ti si me has enseñado tanto? Entonces, la verdad, estoy muy feliz de que estés aquí con los estudiantes y profesores del departamento y en sí de la división, y agradezco tu ponencia y sí, arrancamos con gusto. Nos vamos a la siguiente. Vamos a platicar de 5 fases muy rápido, unos primeros apuntes generales, luego hablar un poquito de la competitividad, hablar un poco de la seguridad, los retos hacia el futuro y algunos comentarios de cierre. Hay evidentemente hay vasta literatura sobre estos temas. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dar algunas cifras para México en el concurso de las naciones, de las variables que comentemos, y luego hablar un poquito sobre Guanajuato en el concurso nacional. La siguiente, por favor. Bueno, el Estado de Derecho es lo que los anglosajones llaman el rule of law. En mi opinión, este rule of law, el imperio de la ley, que también se le conoce, es esencial para el crecimiento económico. La manera de entender este rule of law tiene diferentes acepciones. Se nos fue la pantalla, Luisa. Tienes tu micrófono cerrado.
Este imperio de la ley tiene que ver con la ley y el orden y evidentemente pues también tiene que ver con la manera en que interactúan las instituciones en todo país. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del Estado de Derecho, quiere decir muchas cosas. Es al mismo tiempo estar hablando un poco sobre ley y orden, un poco sobre derechos de propiedad, un poco sobre el cumplimiento de los contratos, sobre la administración de la justicia, sobre la procuración de la justicia. Es también hablar un poco de corrupción, las cifras negras de la corrupción. Es hablar de la inseguridad, que es una falla del Estado de Derecho, que el Estado no pueda garantizar a sus ciudadanos la seguridad. Es hablar de buen gobierno y es hablar de cumplimiento de contratos. La siguiente, por favor. Pues unos primeros apuntes es que existe en la literatura más o menos un consenso de que sin los derechos de propiedad, si no existiera la propiedad privada, los actores económicos no tratarían de optimizar sus utilidades. Cualquier inversionista pues busca lograr que el flujo neto sea el más alto posible para lograr sus fines económicos. Como ustedes lo deben de saber, la economía tiene ciclos económicos y una de las causas evidentemente de la caída de los ciclos económicos es la falta de la inversión. Y bueno, no vamos a hablar ahorita de la teoría de los ciclos, pero es normal que ante la falla del Estado de Derecho se pueda hablar de un inicio de un ciclo hacia la baja dentro del comportamiento de la economía. La siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Es esa? No, la siguiente, por favor. Listo. Bueno, hay dos autores que les quiero citar. Uno es Douglas North, y lo que North nos señala es sobre la incapacidad de las sociedades. Él analiza y trata de identificar por qué algunos países están más subdesarrollados que otros. Y él centra su tesis principal en que la principal falta de un país subdesarrollado es el poder hacer válidos el cumplimiento de los contratos. Esto es, cuando dos actores económicos, sean personas físicas o morales, no pueden exigir el cumplimiento de la contraparte en el establecimiento de una obligación. Es una de las cosas que él apunta, de que en los países en subdesarrollo existe esa falta de cumplimiento de los contratos. Y luego Isaac Katz lo que nos habla es que las leyes que se derivan de los preceptos constitucionales tienen que elaborarse tomando siempre en consideración su probable efecto económico. Esto es, la obligación de un legislador es que al poner las reglas del juego en toda sociedad, es importante siempre ver cuál podría ser el efecto económico. ¿No puedes subir la pantalla completa, Luisa? Eso. La siguiente, por favor. Bueno, hablemos un poquito de competitividad. Para nuestra audiencia, no pudimos encontrar la fórmula para que yo pueda manipular la presentación, entonces una disculpa de que estemos brincando tanto. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, existen estudios de competitividad. Una de las acepciones más aceptadas es que el crecimiento económico se da donde hay productividad, y donde existe productividad
existe competitividad. La acepción genérica que a mí me gusta más usar es que un país competitivo es aquel que es capaz de atraer y de retener talento e inversión. Y hay estudios, como ustedes saben, en estudios de competitividad, el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, tiene un modelo, el TEC de Monterrey tiene otro modelo, y a mí me gusta utilizar el del INCO, no por sus fortalezas teóricas de su diseño, sino porque utilizan el mismo método que utiliza el World Economic Forum, que tiene su base en Suiza, y esto nos permite hacer comparativos, por ejemplo, entre una entidad federativa como lo es Guanajuato y otros países con una metodología más o menos análoga. En un estudio de 42 economías que incluye a Taiwán, y por eso no son países, hay que recordar que Taiwán es un país, pero no está reconocido por Naciones Unidas porque China se opone a que eso suceda. De hecho, alguna vez ya Taiwán fue miembro de Naciones Unidas, los chinos hicieron su lobby en los 70s del siglo pasado y salió China ganando ese argumento. Pero bueno, en un estudio de 42 economías, México no alcanza ni siquiera la media tabla. La siguiente, por favor. Y observamos cómo dentro del concurso de las naciones, de los países, que incluye los países de la OECD, donde se realizan este tipo de estudios, pues México no está muy bien rankeado en el comparativo. Esto no quiere decir que México esté total y absolutamente mal. Lo que quiere decir es que hay países que avanzan mucho más rápido en estas metodologías que tienen 10 capítulos y tienen más de 100 variables de los 10 capítulos. Y el caso de México, pues es un país que no queda perfectamente rankeado dentro de la competitividad de los estudios internacionales. La siguiente. Y pues principalmente se debe a que hay muchos Méxicos, hay muchos rezagos que tiene la República Mexicana, pero también es interesante ver si algunos de ustedes piensan en cómo nos imaginamos que está Guanajuato dentro de la competitividad nacional, que tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con su potencial de crecimiento económico. Pues si nos vamos a la siguiente, observamos que Guanajuato dentro del país tampoco le va muy bien. Si a mí me hubieran preguntado, oye, ¿tú crees que Guanajuato es de los 10 lugares más competitivos? Yo hubiera pensado que sí, 10 de 32 estados, pero resulta que, por ejemplo, en la variable de los subíndices, de los 10 capítulos de subíndices, en sistema de derecho confiable y objetivo, Guanajuato ocupa el lugar 27 de 32 jugadores en la República Mexicana. Cuando hablamos del manejo sustentable del medio ambiente, ocupa el lugar 16. En sociedad incluyente, preparada y sana, el 23. El sistema político estable y funcional, el 19. En gobierno eficiente y eficaz, 11. En mercado de factores, en la eficiencia del mercado de factores, 30 de 32. Economía estable, el 5º lugar. Y en el aprovechamiento de las relaciones internacionales tampoco nos va, que digamos, muy bien. Es entonces posible, creo yo, el poder ver que como primer variable de competitividad hay muchas áreas de oportunidad para que México mejore en el concurso internacional, pero también hay muchas áreas de oportunidad para que Guanajuato mejore en su ranking de competitividad nacional dentro de la República Mexicana. La siguiente, por favor. Aquí es una manera gráfica de decir lo mismo. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta zona centro del país donde está Guanajuato, vemos que hay entidades federativas como Jalisco y Querétaro que tienen una competitividad adecuada, pero vemos Aguascalientes y San Luis Potosí, que son nuestros vecinos también,
que muestran una competitividad media alta y, como vemos en el caso de Guanajuato, de acuerdo a la clasificación del Instituto Mexicano de Competitividad, es una competitividad media baja. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad normales de una entidad federativa en México? Bueno, pues está la parte económica, sus disparidades, los niveles de pobreza. En el caso de Guanajuato, y basta abrir los periódicos cualquier día de la semana, donde estamos promediando 12 asesinatos violentos diarios, pues se nota un serio deterioro en seguridad e impunidad. Otra variable que yo llamaría la atención también es el caso de la educación y la escolaridad. No sé si ustedes sabían, pero Guanajuato en el nivel superior, en el nivel medio superior, en el nivel medio y en el nivel de las escuelas primarias, está entre las 4 entidades federativas más rezagadas de la República Mexicana. Y bueno, siendo de la Universidad de Guanajuato, es fácil que se nos olvide que inclusive existe un fuerte rezago en la cobertura de escolaridad del nivel superior en comparación con otros estados de la República. De hecho, en cobertura de educación superior, Guanajuato ocupa el lugar 30 de 32 entidades federativas. La siguiente, por favor. Ahora, en la parte del subíndice de derecho, pues nos debe de preocupar porque, como mencioné hace rato, Guanajuato ocupa el lugar 27 de 32, la siguiente. Y aquí se ve cómo en el comparativo nacional, la entidad federativa mejor posicionada en el ranking del subíndice de derecho es Yucatán y en el caso de Guanajuato ocupamos el 27. ¿Qué quiere decir esto en temas comparándolo con el desarrollo económico? Bueno, el estado de Guanajuato ocupa el 6º lugar en el tamaño de la economía, ocupa el 5º o 6º lugar en el tamaño de la población, y uno de los problemas que tiene Guanajuato es que si ustedes comparan el porcentaje de población que tenemos con el porcentaje de nuestra contribución al Producto Interno Bruto Nacional, notarán que nuestra contribución al PIB nacional es menos del 5%, anda sobre el 4,5%, mientras que nuestro peso poblacional rebasa el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Significa que la productividad promedio de un trabajador de Guanajuato es inferior al promedio nacional, con lo cual se explican otros problemas que se ven en Guanajuato, entre otras cosas, el hecho de que en Guanajuato hay una remuneración salarial promedio más baja, el promedio estatal, que el promedio nacional. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver rápidamente algunos países para hacer reflexiones sobre este tema del Estado de Derecho versus el crecimiento económico. Si ustedes observan, esta es una metodología del Banco Mundial en donde se ve el desempeño del Estado de Derecho con un ranking percentil, y en donde observan que México, desde el 1996, en el siglo pasado tuvo, y a principios de una mejoría, pero actualmente México está con una tendencia hacia la baja. Esto es, con las cifras al 2020, se nota un deterioro, de acuerdo a esta metodología del Banco Mundial, y evidentemente, si ustedes comparan entonces cuál es el crecimiento económico que tiene México en relación con otras economías, vamos a decir, de los países de la OECD, del cual formamos parte, o comparándonos con América del Norte, nuestros crecimientos económicos últimamente han sido inclusive inferiores a los de Estados Unidos. Vamos a ver otros países para ver esta correlación visual entre el Estado de Derecho y el crecimiento económico. Como ustedes saben, este año México debe de crecer alrededor del 6%, y el año que entra los mejores pronósticos es que México crezca arribita del 2,5%. Pero bueno, vamos a ver otros países, a ver cómo andan.
en donde aquí México ronda sobre aquí en la escala como en el 28%, del percentil. Veamos otros países. Adelante, Luisa. Estados Unidos tiene un historial, inclusive después de que firmamos el TLC en el 94, tiene un historial de crecimiento económico superior al de México y coincidentemente, de acuerdo a esta metodología del World Governance Indicators del Banco Mundial, encuentra una posición superior a la de México del 96 al 2020. Veamos otro país, Canadá, que también tiene crecimientos económicos y ingresos per cápita superiores a los de México, ha tenido constantemente un ranking de Estado de Derecho mejor que el de México. El siguiente, por favor. Veamos Dinamarca, que curiosamente pues también tiene un ingreso per cápita superior a México. Estamos hablando de países con ingresos per cápita arriba de $60,000 al año de ingreso per cápita, mientras que México pues ronda ya con las nuevas paridades alrededor de $8,500 por año. La siguiente. Veamos Francia, que también está en la parte alta de la escala. La siguiente. Veamos Corea, en donde hace 40 años, Corea y México tenía un ingreso per cápita superior al de Corea, pero ya se ve cómo inclusive desde la década de los 90 del siglo pasado, su ranking en Estado de Derecho, de acuerdo a esta metodología que propuso Kaufman, Cray y Mastruzzi en el año 2010, tiene un comportamiento mucho mejor que la República Mexicana. Y bueno, hoy la República de Corea tiene ingresos per cápita cercanos a los $35,000, mientras que hace 40 años tenía, al igual que México, alrededor de $5,000 de ingreso per cápita. La siguiente. Veamos ahora países de ingreso medio, como Argentina, y verán que Argentina está más parecido a lo que tiene México, aunque está actualmente en un nivel superior al de México. Vamos al siguiente. China, que también están arriba del 40% de acuerdo a esta escala y que ha tenido, como ustedes saben, desde la gran reforma que hizo Deng Xiaoping en 1979 con la apertura económica, pues China ha tenido crecimientos espectaculares durante muchas décadas de doble dígito y últimamente de un dígito, pero en la parte alta del dígito sencillo. La siguiente, por favor. Aquí está Turquía, también de ingreso medio, que ha tenido un comportamiento similar al de México y también su Estado de Derecho es pues similar al de México con tendencia a la baja últimamente. Y la siguiente, por favor. Brasil, que es también otro país de ingreso medio y que es la primera economía de América Latina con un Estado de Derecho superior en el ranking que presenta el Banco Mundial. La siguiente. Indonesia, otro país de ingreso medio que ha tenido también crecimientos parecidos a los de México y un comportamiento parecido al que tiene México en esta metodología. La siguiente. Y Perú, que actualmente ha tenido crecimientos económicos más fuertes, no sé ahora con el nuevo presidente, pero digamos antes de las elecciones pasadas tenía una clara tendencia hacia el crecimiento. No se avisoran buenas cosas con el nuevo presidente, pero bueno, pues vamos a ver qué pasa ya con el desempeño, pero tiene una tendencia a mejoría, cosa que no tiene la República Mexicana. Gracias. La siguiente. Y Chile hay que recordar que al finales de la década del siglo pasado, hace 25 años, Chile tenía un ingreso per cápita inferior al de México. Hoy Chile tiene más de $15,000 de ingreso per cápita y México, como mencioné hace rato, alrededor de $8,500. En consecuencia, aquí se ve una clara tendencia de que es otro país de ingreso medio que, mientras más fortalecido se encuentra su Estado de Derecho, más generación de riqueza se ve en su comportamiento. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, pasemos a otra variable de Estado de Derecho, que es el tema de la impunidad. Cuando hablamos de la impunidad es una variable importante porque tiene que ver con el cumplimiento de la ley.
En México, yo no sé si ustedes sabían, pero de cada 100 conductas presuntamente delictivas, 97 nunca llegan frente a un juzgador. Y de las que llegan, la inmensa minoría termina en sentencia condenatoria. Eso se llama la cifra negra de la impunidad y les hablaré más en un momento sobre esto. En el 2020, México ocupaba la posición 60 de 69 países. Hay un centro de estudios sobre la justicia que tiene la Universidad de las Américas en Puebla, y en ese estudio de 69 países, México ocupaba el lugar 60 de 69, mientras que en 2017 ocupábamos el lugar 65 y en ese momento de 66 países. De cualquier manera, pues independientemente de las cifras, se puede ver que México en el concurso de las naciones pues está en el fondo del ranking internacional. La siguiente, por favor. Aquí se ve visualmente cómo México está catalogado como un país de impunidad alta y comparado con otros países del mundo que tienen un ranking pues mucho mejor. Nótense que los países escandinavos en medio arriba en el verde intenso son los que muestran impunidad muy baja y curiosamente los países de impunidad muy baja, de impunidad baja y de impunidad media, curiosamente pues son los que tienen mayor ingreso per cápita entre sus pobladores. La siguiente, por favor. Aquí hicimos una relación entre el índice global de impunidad y el PIB per cápita y se nota una cierta correlación en donde es posible afirmar que a menor PIB per cápita, mayor impunidad en los países donde se registra ese ingreso per cápita. La siguiente, por favor. Bueno, una de las causales de la impunidad, pues es la corrupción. Y la relación causa-efecto entre corrupción e impunidad, pues viaja en ambos sentidos. La corrupción es prima hermana de la impunidad y la impunidad es prima hermana de la corrupción. Pero lo más preocupante es que el problema sigue muy fuerte en la República Mexicana. La siguiente, por favor. Hicimos aquí también observaciones en donde se ve que a mayor impunidad, mayor es la percepción de la corrupción. Esto es en encuestas subjetivas, pero entre la percepción global de la impunidad, vemos que sí existe esta idea de que a mayor impunidad, mayor es la percepción de la corrupción, estas primas hermanas. La siguiente, por favor. Existe, afortunadamente, hoy en día muchísima información para medir los fenómenos y las variables. El índice de percepción de la corrupción que desarrolla esta ONG mundial que se llama Transparencia Internacional, en el 2011 México ocupaba el lugar número 100 de 183, siendo 183 el peor rankeado en percepción, y en el 2020 estamos en el lugar 124 de 179 países. Lo que nos resta decir es que la corrupción pues es un problema en la República Mexicana en donde no hemos logrado avanzar, por lo menos en lo que se puede medir por Transparencia Internacional en la última década. La siguiente, por favor. Uno de los temas que más preocupa a la población, más que la salud, el desempleo, los precios, la pobreza, es la inseguridad. La siguiente. Y precisamente, quizá una de las cosas positivas de Guanajuato en relación con otras entidades, porque con 12 asesinatos violentos diarios, de repente nos quedamos con la impresión de que las cosas están muy, muy mal. Y bueno, sí están mal, pero si ustedes observan, en la prevalencia delictiva, nosotros estamos por abajo del promedio nacional. En consecuencia, si nos vamos a la siguiente, vemos que también coincide en que los problemas de la violencia, más que en el promedio estatal, están concentrados en ciertas zonas metropolitanas. Aquí vemos cómo, en el caso de Guanajuato, el séptimo lugar en prevalencia delictiva lo ocupa
la zona metropolitana de León, Guanajuato, en donde hay una prevalencia de 32.8 comparado con un promedio nacional de 23,5. Entonces, no es que todo el estado esté mal, sino que nos estamos concentrando, y yo diría que podríamos también concentrar, si tuviéramos estadísticas, saldrían también bastante mal en la zona de Irapuato, Salamanca y los apaseos en el caso de Guanajuato. La siguiente, por favor. En la parte de la cifra negra es el porcentaje de conductas delictivas que no llegan frente a un tribunal. Si ustedes observan, Guanajuato, el promedio nacional son alrededor de 97. De 93.3. El caso de Guanajuato es de 92, lo cual quiere decir que la cifra negra de Guanajuato es de las menos malas en el país, junto con Nuevo León y con Colima, lo cual pues no debe ser mucho consuelo, pero digamos es el vaso medio lleno de que las cosas en Guanajuato, en comparación con otros estados, de repente no están tan mal, siendo los mejores estados Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Colima y Campeche. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, evidentemente que con lo dicho hasta ahora, uno de los grandes retos es mejorar la competitividad del país, mejorar el perfil competitivo del país, incluyendo el Estado de Derecho, incluida la percepción de la seguridad y mejorar los niveles de paz o de la no violencia. Un gran reto es consolidar el andamiaje legal, el consolidar la manera en que se cumplen los contratos. Huelga decir que en Guanajuato, el Poder Judicial de Guanajuato es de los mejores ranqueados en la República Mexicana, y en la parte de Poder Judicial es una de las pocas fortalezas de Estado de Derecho que Guanajuato puede presumir en el concurso nacional. Se requiere impulsar políticas públicas que promuevan pues una mejor vida de las personas, fortalecer nuestro atractivo de Estado como destino de inversión, como yo decía en la definición de competitividad o de lugar competitivo, para atraer y retener el talentos necesarios para elevar la competitividad y al mismo tiempo consolidar ese atractivo con los propios inversionistas nacionales y locales. La siguiente. La siguiente. Creo que una de las reflexiones que tenemos que hacernos en México es que una prioridad es qué hacer para crecer. No cabe duda que hemos logrado en la mayor parte de los últimos años crecer por encima del ritmo de la población, con lo cual nos da en el margen un ingreso per cápita creciente. Sin embargo, lo que yo estoy convencido es que independientemente de todo lo que por sentido común se tiene que hacer, invertir en capital humano, invertir en infraestructura de logística, el aprovechar los tratados internacionales, el tener políticas amigables a la creación de empleos y el comercio, uno de los grandes retos que tiene México es el mejorar su Estado de Derecho, y en ese escenario, pues los retos son inconmensurables. Voy a terminar con una gráfica, si nos damos dos más. Miren, uno de los teóricos que ustedes ya deben de conocer sobre los temas de la competitividad es este autor Michael Porter, en donde él tiene su diamante de la competitividad. No voy a entrar en detalle, pero ¿qué hay que hacer para crecer? Pues hay que hacer mucho. Hay que mejorar las condiciones de factores básicos, esto es invertir en recursos humanos, en capital, en infraestructura física, en parques industriales. Por eso Guanajuato ha invertido tanto en parques industriales. A principios de este siglo, Guanajuato tenía 2 parques industriales, hoy tiene 35. Entonces, se ha hecho mucho de lo correcto, pero donde hemos flaqueado, creo yo, ya para terminar, es en el Estado de Derecho, y yo estoy convencido que si fortalecemos el Estado de Derecho
en todas sus acepciones, desde derechos humanos hasta la complementariedad de cumplimiento de los contratos. Vamos a tener el juego parejo para que los inversionistas perciban un riesgo suficiente para considerar a Guanajuato atractivo para la inversión. Con esto concluyo, Luisa, y estoy abierto a comentarios y preguntas. Muchas gracias. No sé si los estudiantes o los profesores tengan preguntas, alguna duda. Los estudiantes que quieran platicar un poco con José Luis acerca del tema, o si les interesa otro cuestionamiento hacia él. Si tienen otros temas de economía, adelante también. Nomás es así para abrir. Ahí tenemos a Luz Helena. Luz Helena, adelante. Muchas gracias. Déjenme abrir mi cámara. Gracias. Muy buenos días a todos. Casi tarde. Yo tengo una pregunta. Habla de usted del Estado de Derecho, que por supuesto si no hay reglas del juego de cómo vamos a convivir, pues no hay nada, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero también no hay reglas claras actualmente de cuáles son las directrices hacia dónde o qué es lo que se va a realizar. Vivimos en mi entendido, en mi percepción, con una incertidumbre tremenda, ¿no? Es decir, no hay claridad en muchas políticas. Yo de esto quisiera que me pudiera comentar qué percepción tiene usted de cuál es la política comercial actual en el país y en el Estado. Le voy a decir por qué. Parece que vivimos en dos discursos diferentes. Totalmente en la Federación hay acciones y hay leyendas, digámoslo así, de un discurso, y en el Estado vivimos con otro discurso, ¿no? Es decir, con dos realidades diferentes. ¿Cuál es su percepción en general de lo que podemos entender como política comercial? Y me refiero principalmente a la política comercial internacional, dado que mi área es el comercio internacional. Me encantaría saber su opinión, por favor. Sí, Luz Helena, con gusto. Mira, déjame darle a los alumnos, sobre todo, antecedentes. Como ustedes saben, México transitó muchísimos años con una política proteccionista que en el discurso político comenzó a abrirse en 1982 con el sexenio de don Miguel de la Madrid en México. Ahí empieza a hablarse de la importancia del comercio internacional, empieza a haber algunos elementos que de hecho la administración de la Madrid comenzó a negociar la apertura comercial que sucedió en un acuerdo bilateral en 1989 con Estados Unidos, y sobre todo entre Canadá y Estados Unidos. Pero hubo un traspié porque hubo unas encuestas que se hicieron en 1987, si mal no recuerdo, en donde México empezó a negociar su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, en la década de los 80s. Y en ese resquicio, la opinión pública estaba en contra de que México entrara al GATT. Entonces México no entró al GATT y eso nos dio una política comercial pues proteccionista, con todos los problemas que sabemos que tienen los sectores protegidos, que se vuelven perezosos, en fin, ¿no? Entonces el que más sufre evidentemente es el consumidor, y quienes más ganan pues son los rentistas de la protección. Ahora, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo logramos extender ya con Canadá, y cuando arranca el TELCAN, el discurso y las obras siguieron el mismo sentido. Esto es,
se invirtió mucho dinero en explicarle a la población los beneficios del libre comercio, porque uno de los problemas con estos acuerdos internacionales es que, como se dice en la ciencia política anglosajona, no encuentran un constituency. Si tú le preguntas a un canadiense cómo le fue con el Telcán, se siente perdedor. Si tú le preguntas a un estadounidense cómo le fue con el Telcán, se siente perdedor. Si tú le preguntas a un mexicano cómo nos ha ido con el Telcán, nos sentimos perdedores. Entonces, ¿cómo es posible que las cifras de la apertura económica del Telcán antes del TEMEC son tan positivas para los tres países, para algunos más positivos que otros, cuando la población no tiene una interpretación real de los datos duros? Y la respuesta es porque los políticos no les gusta, a los políticos no les gusta desarrollar un discurso en donde le den las gracias a un factor externo por los beneficios internos. Entonces, siempre son críticos, el desempleo es culpa del de afuera, siempre le echan la culpa al de afuera. Tu pregunta es, ¿dónde estamos ahora? Ahorita, a diferencia del 94, con el Telcán, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, o el TLC, como le queramos llamar, hoy en día, entre el discurso y los hechos, hay una discrepancia. En el 94, 95 y años posteriores, el discurso y los hechos estaban más alineados. Ahorita hay una discrepancia. Tenemos un discurso hoy en día mucho más nacionalista, mucho más interno. Sin embargo, en los hechos, es el régimen actual de la administración del presidente López Obrador el que firmó el TEMEC, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que es muy parecido al Telcán, pero un poquito más proteccionista, sobre todo en materia automotriz. Esto es, la región de América del Norte se volvió más proteccionista. En mi opinión, ese es un retroceso, porque nos va a hacer que la industria automotriz sea menos competitiva con la producción de automóviles, tanto en Asia como en Europa, en donde existe las reglas de origen, vamos, no son tan estrictas, ¿no? Y ahora estamos pidiendo pues, arriba del 70% de reglas de origen, y ha habido últimamente inclusive diferencias respecto a cómo se calculan esas reglas de origen. Me voy acercando a responderte. Es desafortunado. Bueno, la parte más afortunada es que en los hechos todas las reglamentaciones y todas las acciones de política pública de facto se están orientando hacia una mayor integración de América del Norte a través del TEMEC. Pongo un ejemplo. Hace unos meses, en la planta de General Motors de Silao, el sindicato tuvo un diferendo respecto a quién era el titular del contrato del sindicato. Y a través de un mecanismo de presión y de presencia del TEMEC, se logró dilucidar ese diferendo y reconocer que es otro sindicato el que tiene la titularidad, porque efectivamente todo indica que había habido irregularidades en el proceso de elección de líderes sindicales en la primera elección. Entonces, en los hechos, los tribunales, las autoridades laborales están tomando muy en cuenta qué es lo que dice el TEMEC para aplicar políticas públicas. Y si tú observas, Luz Helena, en la visita que hizo el presidente López Obrador en la reunión de los 3 amigos que fue en Washington hace unos días, si observas el discurso del presidente López Obrador, ese es un discurso diferente al tono que utiliza cuando habla dentro de México. Es la política, Luz Helena, es la política jugando a la política, en donde los políticos hablan dependiendo de la audiencia, lo que creen que su audiencia quiere escuchar, y hoy en día más del 60% que apoyan al presidente de la República quieren escuchar un discurso más nacionalista. Entonces
preparémonos para más de eso, pero afortunadamente, si tú observas en lo esencial, por ejemplo, voy a regresar a la economía. Hace muchos años, en México, hace muchos años, cuando nos faltaba dinero, se imprimía el dinero. Entonces, el déficit fiscal era inconmensurable. Si te fijas hoy en día, aún en las discusiones que están en este momento del presupuesto del 2022, ningún político, incluidos los de izquierda o los de derecha, ponen en tela de juicio ni siquiera el régimen del poder ejecutivo, ponen en cuenta que tiene que haber una disciplina fiscal para tener un comportamiento macroeconómico que sea saludable para las inversiones. Como sabemos, la inflación que estamos viviendo últimamente es más por un efecto mundial que por un efecto de que hayan echado a andar la máquina de dinero en México. Estas inflaciones del 7%, creo que en términos generales, dentro de un año no las vamos a estar viendo. Son el producto de los programas de rescate económico durante la pandemia, que están haciendo ya sus estragos a nivel mundial. Pero bueno, regresando a tu pregunta, creo que es la política jugando a la política. Yo en tema de comercio internacional estaría tranquilo. Los sistemas de resolución de controversias son más sólidos en el TEMEC que lo eran en el TELCAN, y en ese sentido creo que va a ser muy útil que esta administración sepa que esta administración fue la que firmó el TEMEC, y en ese sentido me siento tranquilo de que no veríamos un escenario donde nos salimos de la integración de América del Norte. Muchas gracias, licenciado. En esto que estaba escuchándole con atención, todo el antecedente que les dio a los chicos y respecto a cómo hemos estado manejando, evolucionando, ¿no? Dentro de la inserción al comercio internacional. Pensaremos, no sé, dije yo, sí, claro, es un chiste malo. Estamos jugando a la China, porque ellos políticamente son bastante socialistas, centralmente planificados, pero en la economía juegan a una economía de mercado abierto totalmente. Entonces, pareciera que esa dualidad les ha funcionado a ellos. ¿Estaríamos yendo para allá? No, el caso de China es un caso muy diferente. Yo no he visto en el discurso, inclusive de López Obrador, de cierre de proteccionismo. Al contrario, compren las medicinas en el extranjero. Si no hay maíz, pues salimos a comprarlo en el extranjero. O sea, no he visto, es nacionalista, pero no anticomercio exterior abierto. El caso de China hay que tener cuidado, Luz Helena, porque el caso de China es muy diferente. China tiene 1.380 millones de habitantes, en donde 400 millones viven bien y 1.000 millones viven peor que en África. Lo que pasa es que China ha seguido un modelo de desarrollo, de ir levantando bandera, por llamarles de alguna manera, por zonas. Entonces, toda la parte oriental de China está muy desarrollada, sí tiene una clase media de más de 250 millones de habitantes, pero hay una especie de subsidio cruzado. Todo eso sucede a costa de que hay cerca de 900 millones que viven en extrema pobreza y que nadie hablamos de ellos. Entonces, China necesita la apertura económica, necesariamente, porque si China le cierra, bueno, hay que recordar que el último país que aceptó que China entrara a la Organización Mundial de Comercio fue México. Por eso cuando vamos a China, y yo tengo oportunidad de ir con cierta frecuencia, bueno, con la pandemia no, pero cuando uno dice que es mexicano, dicen, los mexicanos, los últimos que nos dejaron entrar a la OMC. En todas las ferias comerciales, el malo de esa película es México. Pero no creo yo que México siga el modelo de China. México ha seguido un modelo. Te voy a poner un ejemplo. Para muchas cosas, China, desde el punto de vista económico, por ejemplo,
uno de los grandes enemigos del crecimiento económico es la atomización de los centros de población. Esto es, la población en México, hay demasiada población en pequeñas comunidades repletas por todo el territorio. Y en China están concentrados, en Corea del Sur también están concentrados. En México, una de mis críticas a nuestro modelo de desarrollo es que hemos permitido que la población se segregue en el territorio en lugar de que se concentre en el territorio. Si tú no tienes una ciudad de por lo menos 100,000 habitantes, no te da ni siquiera para una buena tortillería o una buena biblioteca. No hay economías de escala. Y en eso México no ha tenido éxito en concentrar el movimiento rural-urbano, acelerarlo y concentrarlo en 100 o 200 centros de población, que es lo que China está haciendo. China lo que hace es que está concentrando su población y solo los deja migrar una vez que se desarrollan las partes orientales del país. Creo que me fui más allá de tu pregunta. Perdón. No, la verdad es un privilegio escucharle. Muchas gracias por su amplia contestación y ojalá que pudiera, en relación a su agenda, que le permita estar más con nosotros. Necesitamos de toda esta experiencia y de toda esta visión de su parte. La verdad es un honor escucharle. Muchísimas gracias por atender. Inclusive yo me confundí, pensé que iba a ser presencial y con Luisa me hice bolas, pero la próxima vez, encantado yo de participar. Muchísimas gracias. Gracias. A ver si el próximo semestre estamos ya en presencial, como prometió el rector. Pero habrá que esperar a... El 24 de noviembre llegó Omicron, ¿no? Sí, entonces hay que ver cómo estamos en enero para ver exactamente qué onda. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo, por favor? Por ahí yo vi unas manitas levantadas y lo único que... Era la tuya. No, de un chico. Y que ya no pregunto. A lo mejor ya se retiró. Bueno, yo sí tengo unas reflexiones. Bueno, la primera es que yo soy finlandés. Y he escrito también sobre el desarrollo en Finlandia. No es tan necesario concentrar la población. Finlandia, o sea, sí tiene una población relativamente concentrada en dos grandes ciudades, pero la verdad es que se la ha arreglado muy bien para conseguir muy buenos niveles de desarrollo con muchísimas poblaciones minúsculas realmente. Pero sí coincido, en México lo que tenemos es muchos núcleos de población que son muy pequeños. O sea, realmente muy chiquitos. Pero sí, una ciudad de 100.000 habitantes en Finlandia, la verdad es una ciudad relativamente grande con todos los servicios, bibliotecas y todo lo demás, a pesar de contar solo con 100.000 habitantes. Pero sí, aquí tenemos mucho ranchito de 3 familias, de 4 familias, donde obviamente se va a complicar mucho esa historia. Coincido plenamente también en este discurso del Estado de Derecho. Coincido también que la inseguridad, la corrupción, yo creo que son lo primero que ahí nos está amenazando, pero hay otras amenazas, como bien has mencionado, pero hay una particularmente que a mí me parece interesante, que es el México dual. Entonces resulta que dentro de la estructura que hemos puesto en México, te encuentras con, bueno, hay muchos más Méxicos, pero de manera particular hay uno de la formalidad y la informalidad, que genera toda una serie de diferencias bastante graves que yo creo que afectan este Estado de Derecho, porque unas personas tienen derechos y otros no. Unos tienen acceso a salud, otros no. Unos tienen acceso a pensiones, otros no. Unos tienen acceso al sistema financiero por tener una vinculación formal con un contrato laboral, etcétera, otros no. Entonces, dentro de la propia estructura que tenemos construida en México, hay un elemento bastante importante en el que resulta que tenemos una diferenciación bastante grande en la población respecto a derechos. Y yo creo que eso está afectando también de manera importante a ese Estado de Derecho, de que realmente sí existe un México con privilegios y un México carente de bastantes elementos. Y eso luego hace una bola en la cual también
pues te dificulta el acceso a la educación, te dificulta el acceso a veces a ayudas del gobierno, te dificulta el acceso a determinados elementos. Y esa población, pues estamos hablando prácticamente mitad y mitad, ¿eh? O sea, la mitad de la población está en una situación formal, la mitad de la población está en una situación informal. No te digo ya, pues impuestos, etcétera, ¿no? Y una serie de cuestiones que se vinculan con esa dualidad, que creo que también es un elemento a tener en cuenta cuando estamos hablando del Estado de Derecho en México, ¿no? Simplemente como pues pensamiento, comentario. Gracias. Oh, bienvenido. Para hablar del desarrollo en Finlandia, no se puede ni entender su idioma, mucho menos su desarrollo. No, Finlandia es otro planeta. Finlandia es de los 3 países menos corruptos del planeta. Siempre se pelean entre Dinamarca, Canadá y Finlandia, el primer lugar de básicamente 0 corrupción. Pero Finlandia lo que ha logrado... Tienes tu micrófono apagado. Perdón. Que Nueva Zelanda y Australia, sobre todo Nueva Zelanda, en los últimos datos que han ido saliendo, ha dado un salto bastante grande ahí arriba. Entonces ahí Oceanía, bueno, en este caso son estos dos, Nueva Zelanda sobre todo y luego Australia, ahí están también avanzando mucho en ese tema. Y bueno, Finlandia ha resuelto su tema de movilidad, que yo creo que el tema más de concentración de la población es resolver la movilidad, como en Europa lo han hecho muy bien. Aquí el modelo que siguió Corea del Sur fue el de la concentración, porque invertir en movilidad es un ejercicio de más largo plazo. Pero bueno, sí entiendo la reflexión y la adopto. Ahora, respecto al México dual, pues ese es parte del problema del Estado de Derecho, de que tenemos leyes que dicen que toda persona que trabaja tiene que recibir pensiones y tiene que recibir seguridad social, y hay gente que está dispuesta a trabajar sin seguridad social, sin aspirar a una pensión, pensando que va a ganar más dinero si no tiene esos beneficios a que si los pagara. Entonces, el caso de México es complejo, es un problema también de falta de educación de los trabajadores para que puedan exigir sus derechos. Y sí, pues parte de este México dual, hay un México que tiene acceso al Estado de Derecho y hay un México que no tiene acceso al Estado de Derecho en todas sus modalidades, y ese es precisamente, creo yo por eso insisto que si hubiera una política en la que México decidiera ponerle una atención sistémica y sistemática, es al tema de Estado de Derecho, sin ignorar los demás frentes, ¿no? Pero es, creo yo, el más importante, porque creo que los países que más desarrollo han recolectado son países donde los ciudadanos reconocen la importancia del imperio de la ley, reconocen la importancia del respeto a la ley. Y en ese sentido creo que todavía en México nos falta décadas de educación para lograr precisamente ese imperio de la ley como factor de las reglas del juego para el crecimiento económico. Por cierto, me tocó estar en Finlandia un 21 de junio. Es el día más largo del año. Y nadie duerme. Es Juhannus, San Juan, una fiesta enorme allí. Nadie duerme, no dormí toda la noche. Me tocó una vez y yo tenía 21 años, entonces fue muy interesante. Precioso. Sí, precioso. Bueno, ¿algún comentario más, alguna pregunta más, alguna cuestión adicional entre el público? Yo únicamente quiero agradecer a José Luis por su participación y que ya sabe que tienen las puertas abiertas aquí. Igual presencial, yo creo que igual los estudiantes ahorita no sé por qué no quieren charlar, pero ya sabes que eres bienvenido aquí cuando gustes. Y también para los estudiantes, por ahí les dejé el link de la lista de asistencia. Muchas gracias, José Luis.
Pues nada más advertirle a los alumnos que si la próxima es presencial, si no tienen preguntas, yo sí les hago preguntas. Disculpe, Luisa, pero en mi caso no me sale el chat el de la reunión, así que no puedo ver el Forms. A mí tampoco, maestra. Sí, yo tampoco lo Sí, veo. a mí tampoco me A mí sale. tampoco me aparece. Igual a mí, Luisa. Creo que tenemos ahí un problema con los invitados. Sí. Ya ve, licenciado, como si existieron, ahí están, miren, las voces presentes. No, y ahí también están los aplausos. Bueno, tenemos en pantalla la constancia que obviamente Luisa de momento te hará llegar en informático, ¿no? Y supongo que luego pues más adelante se podrá recibir en físico por José Luis Romero Hicks por la presentación de Estado de Derecho y Crecimiento Económico en los marcos del Seminario de Economía durante este año de 2021. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Te agradecemos muchísimo haber podido compartir tu tiempo con nosotros. Al contrario, encantado de saludarles.